Bien, entonces, como les dije, eh, esta vez, por cada trocito, como a veces son cosas un poco de correlacionadas, por cada trocito hago ejercicio. Entonces, así lo he hecho desde que empezamos a ver codificación de canal. Y en este caso no va a ser la excepción. Vamos a hacer ejercicios de código cíclico. Primero tenemos que recordar que los códigos cíclicos son simplemente códigos de bloque, absolutamente códigos de bloque, que tienen todas las características de los códigos de bloque y que además todo lo que aprendimos de cálculo de probabilidad de error, etcétera, se aplica exactamente igual. ¿Cuál es la diferencia? Que al tener la cualidad cíclica, en el sentido de que si usted toma una palabra codificada y le hace shift hacia izquierda o derecha con realimentación, esa nueva palabra también es válida. Y eso permite construir, es decir, codificar y decodificar de una manera muy sencilla, con registros de corrimiento. Es un circuito relativamente pequeño normalmente que tiene solamente una cantidad de registros que es igual al número de bits redundantes y eso es lo que lo hace diferente. Pero todo lo demás realmente es idéntico a códigos de bloque. Entonces aquí yo coloco que ustedes tienen que saber construir las palabras codificadas de diferentes formas. Por ejemplo, de manera formal, lo vamos a ver con algunos de los ejercicios, vamos a escribir el mensaje en forma de polinomio, lo multiplicamos por x a la r, lo dividimos entre el polinomio generador y obtenemos los bits de paridad. Y se los agregamos, se los ponemos al lado a los bits de mensaje y esa es la palabra codificada. Pero además, sí, yo le doy a usted una palabra codificada proveniente de un código que es cíclico y yo le digo, mira, no sé, no te puedo dar nada más, ahí tienes la palabra. Genérame los códigos que puedas. Ya usted sabe que simplemente aplicando la propiedad cíclica, usted va a tener una cantidad de códigos nuevos. Entonces, eso es importante que lo sepan o lo recuerden, porque es básicamente la diferencia. Em, la idea es que también en la parte de la decodificación, el circuito es casi igualito, solamente que en vez de darnos los bits de paridad, nos da el síndrome. Y lo que se hace normalmente, en vez de con el síndrome, como hemos venido haciendo, ubicar dónde está el error y corregirlo, no, simplemente se pide retransmisión. Así se usa en la práctica los códigos de redundancia cíclica o CRC. Bueno, vamos a empezar con los ejercicios. Este ejercicio es tomado del Hiking, un libro que siempre me gustó mucho y de hecho lo pongo en la bibliografía. Me parece como este, que explica muy de manera sencilla las cosas, un poco más sencilla, porque hay libros de comunicaciones que uno apenas empieza a leer y ya rebota porque son demasiado formales y fuertes, ¿no? Entonces este libro siempre me gustó mucho. Considera el código Hamming 7.4 definido por el polinomio g de x. O sea, estamos hablando de un código cíclico. Entonces me dicen que tengo esta palabra válida, la envío por el canal y la que llega después de que se ensucia de ruido y es recibida a través de comparadores, umbrales, etcétera, recibimos esta palabra. Entonces, fíjense que esto lo he remarcado porque allí hay un error, simplemente para que les sea fácil saber dónde está el error entre esta y esta. Hay un error en el tercer bit. La pregunta que pone el libro es, determina el síndrome que produce esta palabra y muestre que es exactamente igual al polinomio error. ¿Okay? Entonces, esto es una forma diferente de ver las cosas, por eso también lo escogí. Fíjense bien. Si usted tiene esta palabra escrita polinómicamente, es así. Y si usted tiene esta palabra escrita polinómicamente, es así. Porque el primer bit es lo que multiplica a x a la 0, x a la 1, x a la 2. O sea que usted puede escribir el polinomio fácilmente. Fíjense que aquí empezamos con x. Sigue x cuadrado, x al cubo. No hay x a la 4 ni x a la 5, pero hay x a la 6. Esto es la palabra codificada. Entonces se supone que nosotros podemos modelar una palabra dañada como la suma en módulo 2 de c de x más un vector de error. ¿Okay? Lo que nunca lo habíamos hecho polinómicamente. Pero en este caso uno se da cuenta, si uno compara esto con esto, uno se da cuenta que si toma r, eso debe haber provenido de agarrar c y sumarle algo que lo dañó. Y efectivamente, si usted le suma este polinomio, a este polinomio, x cuadrado más x cuadrado da 0.
porque es igual a sumar 1 más 1 en módulo 2. Entonces, efectivamente, esto es correcto, ¿no? C de X más este vector de error, que es X cuadrado, da R de X. Pero entonces vamos a hacerlo formalmente a ver si de verdad da eso. Entonces tomamos la palabra recibida, que es esta que está aquí, en forma polinómica. Fíjense que tenemos X, X al cubo y X a la 6, que es lo que está escrito aquí. Lo dividimos entre el polinomio generador y vamos a ver, fíjense, como aquí tengo X a la 6 y aquí tengo X a la 3, es lógico que voy a empezar con X a la 3. Entonces multiplico X a la 3 por todo esto y me da esto. X a la 3 más X a la 4 más X a la 6. Y ahora sumo en módulo 2. X a la 6 más X a la 6 da 0. X a la 3 más X a la 3 da 0. Y lo que me queda es X más X a la 4. La potencia más grande es 4, por lo tanto me falta X para llegar con X al cubo a X a la 4. Entonces multiplico X a la 4, X cuadrado, X. Aquí está. Sumo módulo 2. X a la 4 más X a la 4 es 0. X más X es 0 y justamente me queda esto. Efectivamente, cuando usted está haciendo esto y quiere ver el síndrome, ¿m? Imagínense que usted no ha visto nada de esto, del polinomio de error ni nada de esto. Cuando usted ve esto, usted dice, oye, pero ya va, a mí me falta algo, porque el síndrome tiene una dimensión de 3, porque sé que es Hamming 7,4 y hay 3 bits redundantes. Es decir, que yo tendría que tener 3 valores en el síndrome. No, no, sí, pero ahí los tiene. Lo que pasa es que están multiplicados por 0. O sea, usted tendría aquí 0 por 1, que es X a la 0, más 0 por X a la 1, más 1 por X a la 2. Entonces, efectivamente, el, digamos, el resultado del síndrome es este valor que está aquí abajo. ¿Okay? Y yo aproveché de colocar esto, aprovechar el ejercicio para ver cómo sería la estructura del receptor, del circuito receptor, y fíjense que tiene 3 registros, y las ramas, la primera y la última siempre están, pero fíjense que esta es culpa de este elemento en el polinomio generador. Hay otro polinomio generador que permitiría encontrar Hamming 7,4, pero aquí tiene X cuadrado. Entonces, en ese caso, tendríamos la rama de aquí más el sumador y esta no existiría. Es para que vayamos comprendiendo esos detallitos. En este problema es al revés, o sea, en vez de trabajar con el síndrome, trabajamos con los bi de paridad. Bueno, es un ejercicio más, nosotros hicimos varios con la teoría, entonces nosotros tenemos que escribir este mensaje en forma polinómica, acuerden, 0 por X a la 0, X a la 1, X a la 2, X a la 3. O sea que este mensaje se escribe como X a la 3, pero hay que multiplicarlo por X a la R. A X a la 3 hay que multiplicarlo por X a la R, pero R es 3, porque estamos en Hamming 7,4. Entonces terminamos teniendo X a la 6. Eso es lo que se divide entre el polinomio generador para obtener los bi de paridad. Entonces, bueno, no voy a repetir todo esto porque en verdad que ya creo que saben cómo hacerlo. Saben que si tienen X a la 6 y tienen X a la 3, tienen que empezar por X a la 3. X a la 3, por X a la 3 da X a la 6. Entonces, aquí tenemos X a la 6, X a la 4, X a la 3. Sumamos, este se me va con este. Bueno, y al final seguimos haciendo eso y me da X cuadrado más 1 o 1 más X cuadrado, como lo quiere escribir. Resulta que ahí nuevamente falta el término X. No es que falta, es que es 0. Entonces, esta forma de verlo ayuda bastante porque usted está esperando 3 bits de síndrome, de bi de paridad, y tiene solo 2. En realidad, si tiene los 3, porque este vale 0. A es el que acompaña a X a la 0, que vale 1. B es el que acompaña a X, que vale 0. Y C es 1. O sea que los bi de paridad son 1, 0, 1. Y es lo que se coloca a la izquierda, por ejemplo, así lo decidimos nosotros, a la izquierda de los bi de mensaje que están aquí. Entonces, bueno, este es un ejercicio sencillito. Aquí viene otro, un poquitico más sofisticado, que dice lo siguiente. Imagínense que yo quiero códigos cíclicos con n igual a 3. Es un código chiquitico. ¿Okay? N igual a 3. Entonces, lo primero que hacemos es descomponer el polinomio 1 más x a la 3
en esto? Bueno, básicamente este es uno de los pocos ejemplos que se pueden hacer fácil, porque primero este polinomio siempre va a estar presente, siempre, en la descomposición de 1 más x a la n. Segundo, en un primer paso de descomposición, avancé la lámina. En un primer paso, en un primer paso de descomposición, una vez que ha sacado este 1 más x, aquí le debe quedar un polinomio que es un orden menor que este, porque ya la x está aquí. O sea, este tiene que ser del orden x al cuadrado. Y usted puede tener la seguridad que ahí lo que cabe es todos los términos hasta llegar a x al cuadrado presentes. Por eso, o sea, como regla general, le voy a poner otro ejemplo. Imagínense que aquí dijera 1 más x a la 5. Entonces usted lo primero que hace es usar 1 más x. Ya sabe que 1 más x siempre es factor. Entonces, lo que le queda, recuerden que estamos haciendo un ejemplo imaginario de 1 más x a la 5, lo que le queda aparte de 1 más x sería 1 más x cuadrado, o sea, porque tenemos que llegar hasta x a la 5 menos 1. Fíjense que aquí llegué hasta x a la 3 menos 1. En el ejemplo de 1 más x a la 5 llegaría hasta 1 más x cuadrado más x al cubo más x a la 4. O sea, tiene todos los términos presentes y eso no significa que ya el ejercicio terminó. En este caso sí, porque este polinomio es irreductible. No se puede reducir más en módulo 2, ¿okay? En aritmética módulo 2. Entonces aquí solamente tenemos dos g de x posibles, este y este. Cuando uno mira los g de x, se fija en el orden más alto de las x. Aquí vale 1 y aquí vale 2. Esos son los posibles valores de R. Es decir, si escogemos este polinomio, estaríamos obligados a poner R igual a 1. Por lo tanto, como n vale 3, K es 2. Por lo tanto, estaríamos hablando de un código de bloque 3,2. 3 bits completos, 2 de mensaje, 1 de paridad. En cambio, si escogemos este polinomio generador, tendríamos 2 bits redundantes. Por lo tanto, tenemos uno solo de mensaje. 1 de mensaje, 2 de paridad, 3 totales. ¿Okay? Entonces, el primer ejercicio es muy tonto en el sentido de que demuestre que es verdad que esto es igual a esto. Bueno, esto es un problema de propiedad distributiva. Uno por esto es replicar todo esto igualito. Y x por esto es todo subirle una potencia y me queda esto. Cuando usted suma todo esto, se da cuenta que x más x da 0, x cuadrado más x cuadrado da 0 y le queda el famoso 1 más x al cubo. Bien, ahora aquí se hace formalmente la pregunta que yo venía construyendo. ¿Qué tipo de códigos cíclicos puedo generar con 3 bits completos de códigos de canal? Entonces ya sabemos que para que sea cíclico tenemos que respetar la elección de los polinomios irreductibles y tengo solamente dos posibilidades. Si escogí el polinomio 1 más x, el código de bloques va a ser 3,2. Y si escogí el polinomio cuadrático, el código va a ser 3,1. ¿Okay? Vamos en la próxima lámina a estudiar las características para que vean qué gana uno y qué pierde con cada caso. Por ejemplo, imaginemos que tomamos el polinomio 1 más x y r, eso implica r igual a 1. Entonces vamos a calcular la capacidad de corrección de errores para esta situación. Entonces usamos la relación de Hamming que dice que 2 a la r tiene que ser mayor o igual que una sumatoria de combinatorias que van hasta este término esté. O sea, si usted quiere corregir hasta 2 errores, tendría que poner 3,0 más 3,1 más 3,2. Pero obviamente, como R es 1, esto es 2. Escasamente esto es el número 2. ¿Cómo piensa usted que va a poder corregir tantos errores? Eso es absurdo. Entonces vamos a ir por partes. Este nunca falta. Entonces vamos a llegar hasta 3, a 3 en 1. Entonces la combinatoria de 3 en 0 es 1 y la combinatoria de 3 en 1 es 3. La combinatoria de n en 1 siempre es n. Entonces total que tiene 1 más 3, 4. Bueno, resulta que 2 no es mayor o igual que 4. Es decir, que con esta codificación usted ni siquiera puede corregir un error por cada 3 bits. ¿Okay? Sin embargo, si escogimos el polinomio cuadrático,
Entonces estamos hablando de R igual 2. Entonces ahora es 2 a la R, que es 2 a la 2. Y volvemos nuevamente, 2 a la 2 tampoco es que sea muy grande. Por lo tanto, no aspiremos a que vamos a llegar a t igual 2, mucho menos a más alto. Entonces solamente vamos a limitarnos a esperar que tengamos suerte y nos pueda corregir un error que sería t igual 1. Entonces la sumatoria tiene solamente estos dos términos, 3 a la 0 más 3 a la 1, que es otra vez 4, y ahora sí, 2 a la 2 es mayor o igual que 4, sí, porque 4 es igual a 4. Es decir, que con esto lo que estamos afirmando es que con esa cantidad de bits redundantes seremos capaces de detectar y corregir un error por cada 3 bits. ¿Okay? Entonces, ya ahí repasamos la relación de Hamming. Ahora aquí nos piden que consiga para el código 3.1, que es el código parece que es bueno, porque permite por lo menos detectar y corregir un error, escriba todas las combinaciones de palabras válidas, o sea, todos los códigos válidos. Esa pregunta asusta mucho, pero después uno se siente y reflexiona y dice, bueno, ya va, ya va. K vale 1, o sea que el mensaje tiene un bit. Por lo tanto, hay 2 mensajes nada más. Y quiero que no se les olvide esto. El número de palabras codificadas es igual siempre al número de mensajes válidos posibles. Me explico. Si usted tiene 4 bits de mensaje, K igual 4, usted puede generar, porque es binario, 2 a la 4 mensajes distintos. Bueno, eso es exactamente igual a la cantidad de códigos distintos, no importa cuánto valga n, no importa. ¿Okay? Quien define la cantidad de códigos de palabras codificadas en el diccionario es K, no es N ni R. ¿Okay? Indirectamente sí, ¿no? Pero directamente tomamos K y 2 a la K es el número de mensajes válidos y también es el número de palabras codificadas válidas. Bueno, entonces aquí tenemos un bit de mensaje, por lo tanto tenemos que ese mensaje puede valer o 1 o 0. ¿Okay? Entonces vamos a comenzar, bueno, cuando el mensaje es 0, quiero que sepan que la palabra codificada no hay que calcularla. Siempre existe, es puro cero. Por ejemplo, si tienes 4 bits, para el mensaje 0000, los bits de paridad todos son 0. Entonces ya usted tiene que la palabra codificada está llena de ceros. Pero para el caso de mi igual 1, no sé, vamos a ver. Entonces, seguimos la reglita. Escribe m de x como polinomio, ¿ya? Tiene un solo elemento y ese está multiplicado por x a la 0. Perfecto, ahora multiplícalo por x a la r, o sea, por x a la 2. Te queda x cuadrado. Y luego se divide entre el polinomio generador y tenemos este resultado. Aquí como es x cuadrado, obvio que aquí va 1 y lo que hago es replicar todo esto aquí, esto se va, x cuadrado más x cuadrado es 0 y tenemos 1 más x. Este es el residuo. Y fíjense que yo esperaba efectivamente 2 bits, los dos de paridad. Y aquí me está diciendo que esos 2 bits valen 1. Oye, qué simpático. Resulta que este código es una especie de código de redundancia que lo que hace es repetir el bit de mensaje. Porque para el mensaje 0, la palabra codificada era 000. Para el mensaje 1, la palabra codificada es 111. Entonces, fíjense que ahora analicemos a posteriori eso de que soy capaz de detectar y corregir un error. Claro, porque por ejemplo, si yo mando 111 y en el canal se me daña uno, por ejemplo me queda 011, adivinen qué va a hacer el receptor, va a decir, ah, no vale, eso era 111, es decir, el receptor siempre es muy optimista, siempre piensa que hubo la menor cantidad de errores. Entonces va a decir, ah, no vale, eso era un 1, pero el canal me lo echó a perder. No importa en qué posición se comete el error, él lo va a detectar y a corregir. Igual pasa si usted manda 000. Si hay un error, va a llegarle, por ejemplo, 010. En el receptor van a decir, no, no vale, ese 1 está malo, bórralo, es un 0. Es decir, que uno puede entender cómo es que ese código matemáticamente nos dio que tiene la capacidad de detectar y corregir un error. Vamos con este siguiente ejemplo que en algunos exámenes lo he repetido para como verificar la condición cíclica. Aquí dice lo siguiente. Ahí les estoy dando una matriz de recepción de un código Hamming. ¿Okay? Bueno, ya todo el mundo sabe cuál código. Oye, mira, hay 21 personas.
Bienvenidos. Hasta hace poco éramos muy poquitos. Bueno, tengo una matriz de recepción que, por cierto, ustedes saben que la puedo rapidísimo conectar con la matriz de generación. Esto es un código Hamming. Fíjense que tengo n igual 7, que es el número de filas que tiene esta matriz, y tengo 3 bits de redundante porque es el número de columnas que tiene esa matriz. ¿Okay? Entonces, dice, demuestre con un ejemplo si este código es cíclico. Entonces, fíjense que esta pregunta tiene dos fases. La primera es construir una palabra codificada válida. Ah, pero eso es fácil. ¿Saben por qué? Porque primero el mensaje, ¿verdad? Tiene un número de bits. Fíjense, n es igual a 7. Nadie ha dicho aquí que es 7, 4, pero yo lo sé porque mire, aquí hay 7. Y si hay 3 columnas es porque R vale 3, o sea que K vale 4. O sea que efectivamente es un código 7-4. Es decir, los 4 bits de la derecha van a ser el mensaje mismo. Entonces, por ejemplo, para un mensaje 1010, ya yo tengo de la palabra codificada los 4 bits de la derecha. Me faltan solo los de paridad. Ah, no, pero eso está fácil. Porque resulta que esto es la porción de paridad de la matriz de generación. Y tal vez se les ha olvidado porque tenemos una semana que no nos vemos, pero cada una de estas columnas explica cómo se construye cada bit de paridad. Por ejemplo, el bit de paridad 1 es M1 más M2 más M3. El bit de paridad 2 es M1 más M3 más M4. Y el bit de paridad 3 es M2 más M3 más M4. Es decir, que si usted tiene el mensaje, usted rapidísimo construye la palabra codificada. Vamos a hacerlo aquí con un ejemplo. Aquí tengo el mensaje 1001. Ya yo sé cómo están construidos P1, P2 y P3. Vamos a llamarlos así, paridad 1, paridad 2 y paridad 3, porque lo demás son los bits de mensaje que están a la derecha. Entonces los construimos. M1 más M2 más M3 es 1 más 0, o sea, vale 1. El siguiente bit de paridad, M1 más M3 más M4. M1 más M3 más M4 me da 1 más 0 más 1, que da 0. Y el tercer bit de paridad es M2 más M3 más M4, M2 más M3 más M4, que es 1. Aquí están los bits de paridad, es decir, que tengo la palabra codificada. Esa es la primera fase de la pregunta. La segunda es, bueno, construyeme una nueva palabra codificada asumiendo que el código es cíclico. Entonces, ¿qué haces tú? Bueno, haces un shift. En este caso, giramos a la izquierda, o sea, nos movimos a la izquierda y este 1 entró aquí. Y la palabra me quedó, por eso me quedaron 2 unos aquí. La palabra me queda así. Entonces, usted lo que tiene que hacer es chequear si esa palabra es una palabra válida. Usted puede hacerlo de una manera, de varias maneras. La primera es multiplicar esto por esto y ver si el síndrome da 0, 0, 0. Otra forma que puede que a algunas personas les resulte más rápido es ver si efectivamente hay una relación entre los bits de mensaje y los bits de paridad. Recuerden que estos son los bits de mensaje. Entonces usted, por ejemplo, puede ver M1 más M2 más M3 y sumarlo y ver qué le da. Fíjense, M1 más M2 más M3 da 1. Sin embargo, aquí da 0. Entonces, lo clásico es que multipliquemos por HT, pero fíjense que aquí no costó nada chequear si dados estos bits de mensaje, estos serían los bits de paridad. Por lo menos uno. Ya con uno que falle ya no sirve. Fíjense que en efecto, al multiplicar formalmente C por HT me da 1, 1, 1. O sea que efectivamente no me da 0, 0, 0. Por lo tanto, esa palabra no es válida. Por lo tanto, ese código no es cíclico. ¿Okay? Y después también podemos reforzar el hecho de que claramente es un código 7-4 y todos los pareciera que es un Hamming por las dimensiones, satisface las dimensiones que debe tener las N, K y R de Hamming, pero no sé, yo tengo alguna duda. Todos los códigos Hamming pueden corregir un error en N bits, pero no sé. Yo creo que es bueno que chequeemos HT para ver cómo están las filas, fíjense. Vamos a ver si todas las filas son distintas entre sí. Pues sí. Bueno, entonces ahora sí es verdad que se puede corregir un error, porque técnicamente usted
al montar la relación de Hamming le va a dar que sí se satisface para t igual 1. Pero si usted no toma la previsión, bien sea porque no lo tiene, a lo mejor usted no tiene en la mano la matriz HT, pero si la tiene, es bueno que se tome la molestia de chequear si las filas son distintas entre sí, porque de esa manera usted puede asegurar que cada error en una de las 7 posiciones distintas va a poder saber dónde está. Simplemente porque si el síndrome le da 1, 0, 0, usted ya va a saber que el error está en la primera posición a la izquierda. Si le da este síndrome, en la segunda. Si le da este síndrome, en la tercera. Y por cierto, si les da alguno de estos síndromes, usted sabe que esos 3 primeros bits son los bits de paridad. Entonces, eso también lo pongo mucho como pregunta, una pregunta sencilla de si usted cree que los bits de mensaje están dañados, dado el código que les dio, el síndrome que les dio. Si les dio alguno de estos síndromes, usted sabe que el error está en M1 o en M2 o en M3 o en M4. Y ahí va a tener que corregirlo. Bueno, en este problema tenemos, dice, se tiene una codificación cíclica. Uy, saben que no logro leer esto. Déjenme ver. Es 3-4, no 5-4. No veo. Déjenme. Alguien que me escriba allí, porque no leo esto, pues me lo tapan los controles. ¿Esto qué es? ¿Un 9, un 6? ¿Qué número es este? Tengo una codificación cíclica, algo, 4. Alguien que me escriba en el chat. 5-4. Gracias. Entonces, una codificación 5-4, he podido ponerme a analizar esto, pero me dio flojera. Muchas gracias. Ay, qué bello. Todos respondieron. Muchas gracias. Entonces, 5-4 implica n igual 5, k igual 4, y eso lo que implica es que hay un solo bit de paridad. ¿Okay? Entonces, aquí el ejemplo es parecido, porque hay que demostrar que efectivamente si este código es o no cíclico, usando g de x igual a 1 más x. Yo creo que se los dije, pero se los voy a repetir. Cuando usted usa, cualquiera sea el valor de n, cualquiera, el polinomio 1 más x a la n está presente y usted tiene que descomponerlo. En esa descomposición siempre aparece el polinomio 1 más x. Y resulta que no importa cuánto vale n, siempre eso va a representar un código cíclico de paridad. La paridad se construye generando un solo bit redundante con la suma de los otros bits, que son los bits de mensaje. O sea que aquí yo tendría que tomar los 4 bits de mensaje y sumarlos en módulo 2 y eso ya me daría el bit de paridad. Vamos a ver si es verdad. Por ejemplo, aquí tomamos como mensaje 1010. Lo escribimos en forma polinómica, lo dividimos, no, lo multiplicamos por x a la r y lo dividimos entre 1 más x, que es el polinomio generador. Bueno, se hace esta división y me dio 0. ¿Okay? Fíjense que si usted sabe que lo que acabo de decir, que eso tiene que ser un código de redundancia cíclica clásico de paridad, entonces usted no tiene que hacer nada de esto. Usted simplemente hace 0 más 1 más 0 más 1 queda 0. Y ya sabe que el bit de paridad es 0. Es cierto que hay sistemas que usan paridad impar en vez de paridad par. Aquí se llama paridad par porque cada vez que usted tenga un número par de unos, el bit de paridad le da 0. Pero son cositas que uno va relacionando entre la práctica y las cosas formales de, por ejemplo, cálculo de, en este caso, el bit de paridad. ¿Okay? Entonces ahora, aquí en este ejercicio se toma como cierto que este es el bit de paridad y se pone a la izquierda de los bits de mensaje y esa es la palabra codificada. Entonces ahora se hace otra prueba, pero en donde se hace un desplazamiento cíclico de esto, en este caso a la derecha, le da esta palabra código y usted ve que sigue siendo válido, o sea que usted dice, sí, sí, pareciera que ese código sí es cíclico. Entonces, ya en realidad nosotros lo sabíamos desde un comienzo, porque si usted escoge este código, ¿verdad? El bit de paridad es simplemente la suma en módulo 2. Y eso tiene como garantía siempre es cíclico, si usted escoge ese código. Ok, aquí hago énfasis en algo con lo que comencé la clase de hoy. La pregunta es simple. Usted tiene de hecho, eso lo agregué hoy,
porque dije, yo creo que me va a quedar espacio de dar un poquito de más ejercicio y agarré en los exámenes y busqué alguna pregunta y en este caso había una que decía que teníamos un código cíclico 1511 y cuántos registros se necesitan para generar ese código cíclico. Entonces siempre es igual al número de bit de paridad. El número de bit de paridad en 1511 son 4, te vale 1. Y por lo tanto, ahí después pregunta cuántas palabras válidas existen, cuántos códigos C válidos existen. Recuerden que les insisto que solamente importa el número de bit de mensaje. El número de bit de mensaje define no solamente los diferentes mensajes posibles, sino también las diferentes palabras codificadas posibles. El número de códigos posibles es 2 a la 11. ¿Okay? Aquí tengo un código cíclico y en este caso hago énfasis en la parte de velocidad, que por cierto me hicieron una pregunta y siempre me hace recordar que esta parte les cuesta un poquito. Fíjense, cuando usted tiene una data sin codificar, usted transmite a F bit y como todos los ejemplos van a ser en no retorno a cero polar, en este capítulo estoy hablando específicamente de códigos de canal, entonces sabemos que la DEP es un sin cuadrado que corta en F bit. Entonces, si usted tiene una transmisión no retorno a cero polar, vulgar y silvestre, el ancho de banda que usted requiere del canal es F bit. Y el señor que está al final va a recibir los datos a F bit. F bit a la entrada, F bit a la salida. Pero cuando tiene códigos de canal, la cosa cambia totalmente. Usted llega a un acuerdo con su cliente y usted le dice, mira, yo te voy a entregar los datos a F bit. ¿Ok? Y ese es el acuerdo. Ok, si yo estoy en un código 5.4, ¿verdad? Donde antes cabían 4 bits, ahora caben 5. Es decir, que en el canal, solo en el canal, van a viajar los bits amuñuñados, se van a poner más chiquitos. Al ponerse más chiquito, F bit allí, que lo vamos a llamar F bit prima, es más grande. Y la relación viene de esa regla de 3 que sin querer he mencionado, que es donde antes cabían 4, ahora caben 5, entonces la tasa de transmisión se incrementa, se multiplica por un número mayor que 1, que es 5 cuartos, que es n sobre k. ¿Sí? Entonces, esa es la relación que usted tiene que comprender, que en el canal hay un mayor ancho de banda ocupado que si no hubiese codificación de canal, porque se transmiten bits más pequeños, más estrechos, que requieren un ancho de banda más grande. Y eso desde primer parcial lo sabemos. Entonces, el ancho de banda con codificación de canal es 5 cuartos por el ancho de banda sin codificación de canal. ¿Okay? Entonces, traten de no confundirse. Piénsenlo de manera lógica y después saben que le tienen que aplicar un factor o de 4 quintos si están de F bit prima hacia F bit o de 5 cuartos si van en el otro sentido. Usted tiene que saber, si usted sabe cuál es más grande, por lógica, sabe resolver el ejercicio, porque sabe que el factor o es 4 quintos o es 5 cuartos. ¿Okay? Bueno, y esta otra pregunta también es sencilla porque es una división polinómica de cuál es el síndrome cuando al decodificador llegan esto, en este mismo código 5.4. Entonces, bueno, lo primero que usted tiene que ver es chequearlo a mano. Es decir, miren que aquí, si usted hace la suma de los 4 bits de mensaje, 0 más 0 más 0 más 1, le da 1. Sin embargo, aquí el bit de paridad da 0. Es decir, que está malo, está malo. Y eso es lo que te esperamos de aquí. Aquí nosotros convertimos esto, ¿verdad? En X, eh, el mensaje es 1000, que es 1, lo multiplicas por X a la R, que es X a la 1, te da X, lo divides entre 1 más X, porque es un polinomio de paridad, ya me queda el último minuto. Y cuando dividen me da 1 el síndrome y efectivamente ese código está malo. Bueno, entonces cerramos con estos códigos cíclicos y nos vemos en unos minutos para trabajar con código convolucional.